Gloria al Señor. Y cerrando nuestra serie, una iglesia victoriosa y militante, cerramos con esta palabra: el Espíritu Santo a favor de la iglesia militante. No puede haber una iglesia militante sin el Espíritu Santo, amén. No puede haber un ejército de salvación efectivo sin el Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir que usted pueda buscar en el libro de Isaías, capítulo 59, a partir del verso 17. Isaías 59, 17 al 19, dice la palabra: pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Entonces ocurrirá lo que dice el verso 19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Aquí hay una promesa del Padre, hay una promesa de Dios, que aunque el enemigo venga como río, usted sabe cuando viene un río en inundación, que se mete y va arrasando con todo, pero el Espíritu de Dios se levantará, amén, contra él. Gloria a Dios. Cuando los hombres rechazan los planes de Dios, cuando los hombres rechazan a los hombres y mujeres que Dios levanta con una asignación especial, que Dios levanta con un propósito, entonces el mismo Espíritu se levanta a favor de la iglesia fiel que ha creído y que ha esperado por una respuesta de Dios. Amén. Hemos estado empoderándonos como una iglesia militante. Hemos estado aprendiendo que a través de la humillación, a través de colocarnos en el altar de sacrificio, a través de buscar a Dios, a través de un hambre y una sed por el Espíritu Santo, Dios va formando en nosotros ese carácter militante para poder entonces militar en el reino de Dios. Amén. Y aquí vemos entonces, en estos versos que hemos leído, a un enemigo que viene como río, arrasándolo todo, quitando todo, haciendo injusticia por todos lados, quebrantando toda ley. Vemos un enemigo que se levanta así, pero también entonces vemos un Espíritu Santo que se levanta a través de la iglesia, amén, para levantarse como un guerrero, para detener el avance del enemigo. Amén, gloria a Dios. Y vemos en varias partes de la palabra cómo el Espíritu Santo es el poder para Dios operar en la tierra. El Espíritu Santo es el poder que Dios utiliza para poder operar en la tierra. Dios no lo hace a través de otra persona, lo hace a través del Espíritu Santo. Amén. Y vemos en el capítulo 1 de Génesis, verso 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas, vigilando la tierra, amén, hasta que Dios diera la palabra de creación. Entonces vemos un Espíritu Santo que estaba protegiendo, que estaba cuidando lo que es de Dios. Y aunque veamos el caos, aunque veamos el problema, aunque veamos la situación, el Espíritu Santo no deja de moverse. El Espíritu Santo no deja de cuidar, de guardar lo que es de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo está guardando el propósito que Dios tiene con esta nación. Amén. Gloria a Dios. Hasta que Dios dé la palabra de transformación y de liberación. Dios está cuidando a sus hijos. Dios está cuidando de tu finanza. Dios está cuidando de tu matrimonio. Dios está cuidando de todo lo que está en tu mano. Dios está cuidando. No te dejes llevar por lo que estás viendo en estos momentos. Siempre déjate llevar por el principio de Dios. Y el principio de Dios es que el Espíritu Santo está a favor de ti y de mí. ¿Amén? Gloria a Dios. Vemos algunos ejemplos acá en la palabra
Y vemos cómo el Espíritu de Dios estaba en la columna de fuego, defendiendo a Israel de sus enemigos. ¿Cuántos recuerdan? Pues cuando Israel sale de Egipto, el faraón salió a perseguir con todo su ejército. Y dice la Biblia que acompañaba al pueblo una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Y ellas representaban la presencia de Dios que los acompañaba, la presencia de Dios que los cuidaba. Y vemos en Éxodo capítulo 14, verso 24, Éxodo capítulo 14 y verso 24, dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y humo. ¿Dónde estaba Dios? En la columna de fuego y humo. Desde allí miró el campamento de los egipcios y dice: y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El Espíritu de Dios se levantó para trastornar a los enemigos del pueblo de Dios. El Espíritu de Dios va a defenderte mientras camines en sus planes y en sus propósitos. El Espíritu de Dios te va a defender. Aunque no veas nadie alrededor tuyo que te defienda, el Espíritu de Dios te va a defender mientras tú te mantengas en sus planes y propósitos. Amén. Antes de esa situación, en el verso 24 y 25, Moisés les había dicho al pueblo, en el verso 13, porque ellos veían que el ejército venía. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Venezuela, Jehová va a pelear por ti. Y tú, Venezuela, vas a estar tranquila, amén. Vas a estar tranquila. Cuando los enemigos se levantan para acabar con los planes y los designios de Dios, Dios se levanta para callarlos. Dios se levanta para detenerlos a través de su Espíritu Santo, amén. Hasta el día de hoy, a través de los hallazgos arqueológicos, allí en ese mar que ellos cruzaron, donde el ejército de Faraón quiso perseguirlo, hasta hoy se han encontrado los restos de las ruedas de los carros de los egipcios. Arqueológicamente se ha comprobado y quedó asentado en la historia que Dios se levantó a favor de un pueblo, amén. Dios se levantó a favor de un pueblo. Vemos también otro ejemplo con Josué y Caleb. Ustedes recuerdan que cuando ellos iban de camino y ya estaban llegando a la tierra prometida para conquistarla, Moisés le pide a un grupo de personas que eran 12, uno representaba cada una de las tribus de Israel, y los envía como espías a la tierra, para que ellos pudieran ver qué era lo que había en la tierra, cómo eran los enemigos de esa tierra, cómo era la tierra. Los envía como espías. Ellos regresan, dentro de esos 12 estaba Josué y Caleb, y ellos regresan y 10 dan un informe totalmente negativo de lo que vieron. Pero Josué y Caleb dieron otro tipo de informe. Un informe de esperanza, un informe de que la tierra fluye leche y miel, un informe donde ellos decían: podemos entrar, podemos conquistar, podemos avanzar, amén. Y dice la Biblia en Números 14:10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El Espíritu Santo los defendió delante de más de 1 millón de personas que querían apedrearlos, porque el Espíritu Santo se levanta a defender los planes de Dios. El Espíritu Santo se levanta a defender lo que Él te ha entregado. El Espíritu Santo se levanta a defender lo que Él te ha dado, la visión que te ha entregado. Y aunque tú pienses que estás solo,
y que todo el mundo está en contra, cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se levanta a defenderte. Dios se levanta a defenderte, amén. Pero tenemos que estar claros y entendidos de cuáles sean los planes, los propósitos y las asignaciones que Dios tiene con cada uno. Porque el Espíritu Santo no va a defender planes ni visiones personales. El Espíritu Santo va a defender el plan y la visión de Dios. Entonces, cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una iglesia, cuando una persona sabe lo que Dios tiene para él, sabe a lo que Dios le llamó, sabe lo que Dios le entregó, usted puede enfrentarse a quien sea y usted no va a ser vencido, porque Dios se levantará a favor suyo. Amén. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo se levantó a favor de Josué y de Caleb y los defendió. Tenemos otro ejemplo en el libro de Jueces capítulo 6 verso 33 y habla acerca de Gedeón. Ustedes saben que Gedeón pertenecía a una de las tribus de Israel y los madianitas, que eran enemigos de Israel, los tenían rodeados. Israel no podía cosechar porque los madianitas venían y se robaban la cosecha. Israel no podía tener recursos porque los madianitas venían y arrasaban con todo. Arrasaban con todo, como hace el enemigo. Y Gedeón está un día batiendo el grano de trigo escondido para que no lo vieran, para que nadie supiera que él tenía el grano ahí. Y estaba allí y él recibe un llamado de Dios. Y Dios le dice: te voy a levantar como un libertador para Israel. Después de un tira y encoge con el Señor, porque él no creía que él estaba capacitado. Él decía: no, yo no, ¿cómo voy a hacer yo? Dios lo convence y él entiende que fue llamado por Dios. Y Dios le dice a él: levántame un ejército. Mire esto, un hombre desconocido en Israel. Dios trata con él, le hace un llamado y le dice: levántame un ejército. Y el hombre dice: ¿cómo yo voy a hacer eso? Nadie me va a creer. Cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un plan, cuando Dios te da un propósito y tú dices: ¿cómo voy a hacer esto? Jueces 6:33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, ahí está, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros a todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Todas las tribus comenzaron a enviar gente, todas las tribus comenzaron a enviar guerreros y Gedeón lo único que hizo fue tocar la trompeta, pero había sido ungido por el Espíritu Santo, amén. Entonces aquí vemos cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien que está incapacitado, que cree que es débil, que cree que no puede, pero que confía en Dios. Vemos como el Espíritu Santo pone todo a favor suyo. Cuando se levanta un libertador, enseguida viene un enemigo a querer callarlo, a querer sacarlo del camino. Y eso fue lo que quiso pasar con Gedeón. Pero el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora, ¿qué no sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien? Cuando cae esa unción, que usted sabe que no es usted, que usted sabe que es el Espíritu de Dios. Vemos cómo la persona se transforma por el poder del Señor, amén. Entonces, iglesia, no nos podemos desgastar en tratar de conseguir seguidores, o en que busquemos personas que estén dispuestos a defender nuestra posición, que debe ser la posición de Dios. Frente a cualquier situación que se presente en la nación, en la ciudad, en la familia, siempre la posición debe ser la posición de Dios. Y como iglesia nosotros tenemos que defender esa posición. Pero no nos desalentemos si más nadie no nos acompaña. No nos desalentemos si vemos que más bien, en vez de decir: oye, esa es la posición correcta, más bien te tildan de que estás equivocado, de que lo estás haciendo mal. No te desanimes, porque Dios está contigo, Dios te va a acompañar y Dios va a ser, el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente.
de que la iglesia tiene la palabra, de que la iglesia tiene la palabra que va a dar la solución. Amén. El Espíritu Santo estará sobre la iglesia para que se forme un ejército con la visión de Dios, con la visión de Dios, con el corazón de Dios, con los planes de Dios. Amén. Y Él lo va a respaldar, Él va a respaldar esa visión. Vemos también cómo el Espíritu Santo estuvo con Sansón. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? El pueblo de Israel había caído en una época donde las tribus se habían dividido, estaban siendo azotados por los filisteos. Esta gente ha pasado toda la vida guerreando y peleando. Y Dios viene y le hace un llamado a Sansón y lo levanta como un libertador. Y en medio de varias situaciones que se presentaron, el mismo pueblo de Israel quiso entregar a Sansón en manos de los filisteos. Imagínense, vas a entregar al hombre que Dios levantó para traer la solución, lo vas a entregar en manos del enemigo. Y eso no es diferente. Recuerde que a Jesús lo entregaron su propio pueblo. Eso sigue sucediendo hoy en día. Entonces, ¿qué cosa? Que siempre que aparece un libertador, se levanta el enemigo para callarlo. Amén. Se lo quieren entregar a los enemigos. Y dice, fíjese, Jueces 15, verso 12, Jueces capítulo 15, verso 12, dice: y ellos entonces dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en la mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: júrenme que vosotros no me van a matar. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te vamos a prender y te vamos a entregar en las manos de nuestros enemigos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, porque Sansón tenía una fuerza descomunal. Era un don que Dios le había dado. Y se le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y lo tomó, y mató con ella a 1000 hombres. No importa, iglesia, la atadura que el enemigo quiera poner encima de ti. No importa con lo que el enemigo venga, con qué ataque venga. Si es tocando a través de una enfermedad, si es tocando a través de las finanzas, si es tocando a través de que no se entienda el sentir, el propósito y la visión de la iglesia, y entonces se levanten enemigos a acusar a la iglesia. Iglesia, no te detengas por eso. El Espíritu Santo se va a levantar. Se va a levantar. No fue la quijada de burro la que mató a los 1000 hombres. Fue el Espíritu de Dios en Sansón lo que le dio la victoria. Entonces nosotros tenemos que entender que no son los recursos que tal vez podamos tener a nuestro alcance. Si esos recursos los tenemos y no tenemos al Espíritu de Dios, no hacemos nada. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, Él va a traer los recursos, Él va a traer la gente, Él va a traer la valentía, Él va a traer el denuedo, Él va a poner todo lo que tú y yo necesitamos para poder salir adelante y vencer en medio de cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que no es diferente a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Porque me llama la atención también Romanos 8:11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, iglesia, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo. El Espíritu Santo va a quitar, a reducir, a echar fuera de tu cuerpo toda enfermedad. El Espíritu Santo va a vivificar tu casa. El Espíritu Santo va a vivificar tu matrimonio, va a vivificar a tus hijos. Aunque lo veas imposible, aunque digas ya no hay nada que hacer aquí, aunque pienses que es imposible, que ya la situación ya no hay, está todo trancado, el juego está cerrado, el Espíritu Santo se levanta, amén.
Y viene con su gloria, viene con su unción y levanta hombres y mujeres y los capacita con esa unción para que se levanten como voces libertadoras, para que se levanten con una palabra que va a traer libertad a la gente. Amén. ¿Cuánto necesitamos que hoy en día se levanten en Venezuela voces libertadoras? Voces que traigan una libertad espiritual, que traigan un equilibrio, que traigan pacificación, que traigan paz, que traigan entendimiento, que traigan reconciliación. Ungidos con el Espíritu Santo, esas voces pueden hacer milagros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aunque los tuyos, porque como le pasó a Sansón, le pasó a Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque los tuyos no entiendan, aunque las personas que tú piensas que son las primeras que te tienen que apoyar no lo hagan, no te desenfoques. No te desenfoques. Sigue adelante, porque el Espíritu Santo está a favor de una iglesia militante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vimos como en ese pasaje de Isaías dice que el Señor se viste de vestiduras de venganza. El Espíritu Santo nos viste de vestiduras de venganza, pero vamos a entender cuál es esta venganza que hace el Espíritu Santo. Y vuelvo a leer Isaías 59, verso 17. Pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. La justicia está ligada a la salvación. Y la salvación está ligada a la misericordia. No puede haber justicia sin misericordia. Tomó ropas de venganza por vestidura. Está diciendo que se vistió. Luego dice, se cubrió de celo como de manto para vindicar, para retribuir a los enemigos. Amén. Entonces vemos cómo está hablando aquí de un vestido, de un manto, que es lo que le cae a alguien cuando está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido ese manto del Espíritu Santo en sus vidas? Cuando han clamado, cuando han llegado a una situación en la que ya no pueden más y claman a Dios, y usted siente ese manto que lo cubre, ese manto que le da fuerza, ese manto que lo levanta, ese manto que le dice, hey, aquí estoy yo, no te he dejado solo, no te he dejado sola. Ese manto del Espíritu Santo es un manto que cae. La gente se convierte en un león, hablando de las verdades de Dios, estableciendo los principios de Dios. Ropas de venganza, ¿para qué? Para confrontar a los enemigos. ¿A cuáles enemigos? A tus enemigos, a los enemigos de Dios. A los enemigos de Dios. Cuando Dios tiene un plan con alguien, cuando Dios tiene un plan con una nación y gente se levanta en contra de esto, se convierten en enemigos de Dios. Y el Espíritu Santo se levanta para confrontar a sus enemigos. Amén. Ese manto le cayó a Moisés, le cayó a Josué, le cayó a David, le cayó a José, le cayó a Pedro, le cayó a Juan, le cayó a Pablo. ¿Cuántos quieren ese manto? ¿Cuántos necesitan ese manto de la unción del Espíritu Santo? Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Jehová que vistió a Gedeón como de un manto para tomar venganza de los madianitas, para poder establecer los planes de Dios. Amén. Cuando el poder de Dios viene sobre alguien, lo viste de sus ropas de venganza. Es Dios el que se va a vengar, no eres tú. Por eso Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que tenemos que dejar de hacer planes de cómo vamos a hacer esto o aquello, de cómo vamos a resolver esta situación, de cómo vamos a enfrentar a los enemigos. Señor, ahí están los enemigos. Y tú me dices que tú los enfrentas por mí. Dame la palabra, dame la guía, dame el camino. Esa es la posición correcta, amén. No hablar de lo que sale de nuestras emociones, sino hablar de lo que está en el corazón de Dios. Gloria al Señor. Y hay un llamado acá para vestirnos de ropa de venganza. Vengarnos del enemigo que quiere venir a destruir nuestra nación. Hay un enemigo que no es de carne y hueso, que quiere destruir nuestra nación, que quiere cambiar los destinos de nuestra nación, que quiere que en nuestra nación se implante una cultura, se implanten antivalores. Ese es el enemigo.
Y contra él debemos luchar. Contra él debemos tomar venganza. Amén. El asunto es espiritual. Son los demonios que están asolando la nación. Y contra ellos es que hay que pelear. Amén. Ahora, ¿será esta la razón por la que Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto? Venía una investidura, venía un manto, y el Señor le dijo: no salgan hasta que sean investidos del poder de lo alto, a que sean investidos. Ahora, muchos han estado vestidos de debilidad, de temor, de timidez, pero cuando el Espíritu Santo viene, todo eso se va. Todo eso se va. Usted ni se va a reconocer de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de alguien que pone total confianza en Él. Amén. Gloria a Dios. Toda debilidad se convierte en fuerza y poder para que puedas vencer a los enemigos de Dios. El Espíritu Santo viene y nos llena para poder pasar a ser testigos. Testigos. Recuerden Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. El Espíritu Santo viene con un fin, con un propósito. Y aquí en el libro de Hechos era que que ellos pudieran ser testigos. Pero de la misma manera el Espíritu Santo hoy en día unge, coloca ese manto de unción sobre alguien para que pueda ser testigo de las maravillas de Dios, para que pueda hablar lo que la boca de Dios habla, para que pueda establecer lo que Dios quiere establecer en una nación. Y lo que Dios quiere establecer en una nación no es lo que nosotros estamos viendo. Dios va mucho más allá, porque hay un destino que ya se ha escrito para Venezuela. Hay un destino que se ha escrito para tu familia, para tus hijos. Hay un destino para tus finanzas. Hay un destino establecido por Dios. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo para nosotros poder alcanzar esos destinos. Amén. Recuerda que la Biblia dice que hay una unción para hacer las riquezas. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. Amén. El enemigo, hay una realidad que no podemos ignorar, y es una realidad en el mundo espiritual. El enemigo vendrá como inundación de aguas. Nadie que se ponga al servicio de Cristo, nadie que se ponga al servicio del reino, nadie que decida seguir el reino y convertirse en un militante del reino, no va a desatar el odio de Satanás y de sus demonios. Usted, el día que decidió recibir a Cristo en su corazón, dejar la vida vana que llevaba y comenzar una vida nueva, usted pasó de tinieblas a luz. ¿Sabe? No hay un punto medio. O estábamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y usted fue sacado de las tinieblas y fue trasladado al reino de la luz. Fue trasladado al reino de la luz. Y las tinieblas no se van a quedar quietas. Las tinieblas quieren que usted regrese al reino de las tinieblas. Por eso siempre va a haber una confrontación del enemigo. Y yo lamento mucho tener que decirle esto, pero le tengo que hablar con la verdad del Señor. No, yo me voy a quedar quieto. Yo voy a venir a la iglesia, me voy a sentar, voy a escuchar el mensaje y no voy a hacer más nada para que el enemigo no se meta conmigo. Ya se metió porque ya te convenció. Ya te convenció de no hacer nada. No, yo no quiero, no, déjalo ahí, que yo estoy aquí, él allá y yo aquí. Pero todo el que está dentro del reino tiene que ser militante. No hay otra manera de vivir el reino de Dios si no es militando en las fuerzas y en el ejército donde Jesús es el general, donde Jesús es el capitán y donde Jesús te indica y te dice y te da la visión de lo que tienes que hacer. No hay otra manera, amén. Mientras seamos cristianos religiosos de domingo a domingo, mire, Satanás no se va a meter con usted. Ahora, usted sabe que está haciéndole peso al enemigo cuando usted ve que él se levanta.
usted sabe que está haciéndole peso al enemigo con sus ofrendas, con su diezmo, cuando usted ve que él se levanta. Usted sabe que está haciéndole peso al enemigo cuando usted ve que se le embonchicha la casa. Los hijos quieren hacer lo que quieren. Usted le está haciendo peso al enemigo. No eche para atrás. Levántese y diga: el Espíritu Santo está a favor mío, porque yo soy iglesia. Amén. Y seguimos peleando y seguimos avanzando en la carrera y seguimos viendo cómo el espíritu de este mundo, el espíritu del anticristo que ya está en este mundo, dice la palabra, se levanta en contra de los hijos de Dios. Fíjense lo que le pasó a David. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 17. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 17. Dice: oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Mi fortaleza es Jesús. Mi fortaleza es Jesús. Los pactos de su palabra, la sangre, el nombre, la palabra son mi fortaleza. Amén. Antes de enfrentar a cualquier enemigo, tienes que fortalecerte en Dios. Y el verso 18 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Recuerda que David había sido ungido. Cuando el enemigo ve que alguien es ungido, viene con todo su ejército. Pero ya ha sido ungido. Ya tiene las herramientas. Ya tiene la manera. Ya tiene la forma de vencer, porque ya ha sido ungido. Amén. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Entonces hay una realidad de que el enemigo se levanta como río, pero hay una realidad mayor que vence y supera a esta, y es que el Espíritu Santo se levanta también como río en contra del enemigo y lo supera. Amén. Lo supera. Por eso la palabra dice y habla que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y podemos ver entonces cómo a través de la Biblia todos estos hombres que tuvieron que enfrentar ejércitos enteros pudieron vencer, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Entonces necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos no envolvernos en luchas carnales o emocionales, sino que el Espíritu Santo dará la victoria y entregará a nuestros enemigos. Eso sí, debemos concentrarnos y enfocarnos entonces en hacer la voluntad de Dios, en caminar de acuerdo a los principios de Dios. Y nunca faltará la defensa del Espíritu Santo a tu vida. Amén. Dios confía en alguien. Dios confía tanto en alguien que esté lleno del Espíritu Santo que le puede entregar ciudades y naciones completas. Por eso Dios levantó libertadores. Dios levantó un Moisés, Dios levantó un David, Dios levantó un José que preservó toda aquella generación. Dios levanta libertador. Dios puede levantarte como un libertador en tu comunidad, en tu familia, en tu casa. Necesitas ser ungido por el Espíritu Santo. Amén. Por eso debemos enfocarnos, mantenernos enfocados, iglesia, en la oración, el ayuno, en la intimidad con Dios, porque ahí recibiremos los planes, los propósitos, las estrategias que el Señor tiene para nosotros. Entonces tenemos esa realidad de que el enemigo se va a levantar contra todos aquellos que hagamos fuerza contra el reino de las tinieblas. Pero esta otra realidad lo supera. El Espíritu de Jehová levantará bandera sobre Satanás. El Espíritu de Jehová levantará bandera sobre los demonios que quieren atormentar tu casa. El Espíritu de Satanás, el Espíritu de Jehová vencerá a los espíritus demoníacos que quieren traer enfermedad, que quieren traer pobreza, que quieren traer desesperación, que quieren traer angustia, que quieren traer ansiedad, que quieren traer desesperación de que tengo que agarrar mis maletas y salir corriendo de Venezuela porque esto ya se lo llevó quien lo trajo.
el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre ti, sobre tu casa, y te dará la visión. Aumentará tu visión para que podamos ver cómo Dios va a hacer y cómo Dios se va a glorificar. Amén. Entonces, como iglesia, cuando salimos de nuestra posición defensiva, ¿sabe? Porque a veces nos acostumbramos a esa posición defensiva. Yo espero que me ataquen para defender. Y entremos entonces en la posición ofensiva para ir contra el enemigo hasta las mismas puertas del infierno. Todo esto tiene una connotación espiritual, lo que estoy hablando. Amén. El propósito militante de la iglesia es llevarle la batalla a Satanás hasta las puertas del infierno. Por eso el Señor dice, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no se estaba refiriendo a una iglesia escondida, asustada, guardada. Jesús visionó, Jesús vio a Satanás peleando contra la iglesia de hoy. Jesús miró a Satanás peleando contra la iglesia de Venezuela, lo vio, y a sus demonios enfrentándose a esta iglesia. Pero la iglesia ha entendido que tiene la autoridad de él. La iglesia ha entendido que a través del Espíritu Santo somos capacitados para enfrentar lo que sea. Entonces esta iglesia se viste del Espíritu Santo, y entonces la iglesia no huye, sino que persigue a los enemigos hasta la puerta del infierno. Y le dicen, la tranca, y le dice, de aquí no pasan, de aquí no pasan. No sigues haciendo daño en mi nación, no sigues trayendo perturbación, no sigues trayendo confusión, no sigues trayendo injusticia, no sigues trayendo mentira, no sigues trayendo corrupción. Son demonios, hermano. No estamos luchando contra carne y sangre, estamos luchando contra demonios que no quieren que Venezuela sea una de las naciones salvas. Pero ya Dios lo ha determinado, amén. Entonces, como iglesia tenemos que entrar en esa militancia, militar a favor del reino de Dios y hacer retroceder las tinieblas. Primero tenemos que atacar lo espiritual para que entonces lo físico se acople a la voluntad de Dios. No podemos hacerlo al revés porque no funciona. Vamos en contra de los demonios, a favor de los hombres, a favor de cada venezolano, no importa el color, a favor de cada venezolano. Dios va a responder, amén. Dios va a responder, Dios va a responder. No hay forma, no hay manera que ninguna fuerza humana, religiosa, política o demoníaca sea una competencia para el gran poder del Espíritu Santo de Dios. No hay manera. Mira, no hay santero que pueda con el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay fuerza demoníaca, política o militar que pueda hacer frente al poder de Dios. No la hay, no existe. Dios pelea por Venezuela, Dios pelea por Israel, Dios pelea por ti. Es Dios el que se levanta a pelear. Es Dios el que se levanta a pelear, amén. Dios necesita que los ríos del Espíritu Santo salgan de los creyentes como una inundación de aguas y puedan tocar y transformar a otros. Dios necesita que tú y yo nos convirtamos en una inundación de aguas que vaya en contra de lo que Satanás quiere hacer y establecer. Y fíjese la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que retomar, hablar del bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, es una herramienta que Dios le da a su ejército. Es una herramienta para que podamos comunicarnos con Dios y que el enemigo no entienda los planes que Dios nos baja, las estrategias que nos da. Es una herramienta que tiene una función, tiene un porqué y tiene un para qué. Y a veces no le damos la importancia que tiene. Orar en nuevas lenguas es orar en el Espíritu. Tú y Dios. Tú y Dios. Ahí no entiende, Satanás no entiende. Tú y Dios. Yo sé que a veces
se dice, no, pero es que cuando alguien se levanta en lengua, alguien tiene que interpretar, porque el orden de Dios, cuando hay una palabra para la iglesia, sí, pero cuando Dios está tratando contigo, es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Es Dios dándote las estrategias, renovando tu mente, es bajándote los recursos del cielo. Necesitamos anhelar esa llenura del Espíritu Santo y ese bautismo del Espíritu Santo, porque como iglesia lo vamos a necesitar estos tiempos. Como iglesia lo vamos a necesitar en estos tiempos. Oscuridad vendrá a las naciones, mas sobre ti nacerá la luz de Dios. Pero eso no significa que las tinieblas no van a estar. Van a estar, van a venir, pero sobre ti nacerá su luz y el Espíritu Santo se levantará a tu favor, iglesia. Se va a levantar a tu favor. La llenura del Espíritu Santo te transforma, te cambia y te llena y te capacita. Nos capacita como envase. Quiero que preste atención a esto. Para contener la unción. 2 Corintios 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuando habla de ese tesoro, está hablando de esa unción del Espíritu Santo. Esa unción que el Espíritu Santo posa sobre alguien. Ese tesoro está en vasos de barro. Y el problema es que muchas veces no recibimos el tesoro porque nos quedamos con el vaso de barro. Nos paramos con la humanidad del vaso. Es que no me gusta, es que no me parece. No, eso no es así. No puede ser. Y te pierdes el tesoro por poner tu mirada en el vaso. Pero el mismo Dios dice que esa unción está en vasos de barro. Y eso nadie lo va a cambiar. Eso es así. Amén. Entonces, el Espíritu Santo te da carácter. Como vaso, te da carácter. Amén. ¿Quién tiene sed aquí? ¿Quién tiene sed? Sed de agua, o sea, tiene sed. Tiene la garganta seca. ¿Tú? ¿Tienes sed? Ven acá. Toma allí y calma tu sed. ¿Se da cuenta que no es el vaso? Ahora tómate el agua y calma tu sed. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Tómatela. Tenía sed. El agua de Dios, el Espíritu Santo. No es el vaso, hermano. Dejemos de mirar los vasos y busquemos el tesoro que hay en cada vaso. Cada uno de ustedes es un vaso y hay un tesoro en cada uno. Y no podemos decir, ay, pero es que este vaso, ay, gracias, Isaac. Este vaso es de, si yo tiro este vaso se va a romper, porque este vaso es de vidrio. Ay, pero ese vaso es débil. No aguanta. No me gusta. Ese es el problema del ser humano. Y entonces tenemos, no, a mí me gusta este. Ay, porque este es desechable, práctico. Pero este vaso no tiene estructura. Porque cuando viene la prueba, vuelve a pararse. Pero tal vez si usted echa agua, se sale por uno de los huequitos que se hizo. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te da carácter, te da estructura. Este vaso yo lo tiro en el piso y no se va a romper. Me regalaron un juego de estos vasos con sus jarras de acero inoxidable hace 32 años en nuestro matrimonio. Y están como el primer día. Están como el primer día. Pues el Espíritu Santo forma el carácter. Y el carácter es lo que te da soporte, lo que te da estructura para tú mantener la unción. Porque Dios viene y derrama una unción, pero si no hay carácter, esa unción se va a perder. No, yo tengo la unción. Y como tengo la unción, mire,
Usted puede adorar, usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede servir con un corazón dañado. Donde la unción de Dios ya no está, usted lo puede hacer. Se puede hacer. Pero no va a durar mucho tiempo. No va a permanecer. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo trabaje, forje, forme, usted va a garantizar que esa unción que va a ser depositada va a prevalecer en el tiempo y usted va a poder saciar la sed de los demás. Usted va a poder hacerlo, amén. Porque el Espíritu Santo da carácter a través de los procesos. Es a través de los procesos, no hay otra manera. Venezuela está en un proceso hoy. Dios lo que quiere es fortalecer el carácter de los venezolanos. Darle la visión correcta. Que el venezolano entienda que no es un hombre, que no es una mujer, que es Él. Que es Dios. El venezolano no puede saltar de una idolatría a otra. Tiene que reconocer que nuestro liberador es Dios y reconocerlo como Señor. Porque la tierra y su plenitud son de Él. Venezuela y todos los recursos que Venezuela tiene son del Señor. Son del Señor. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos tener un carácter formado por los procesos para poder sostener la unción. Miren, cuando el apóstol Pablo, usted recuerda que el apóstol Pablo habla de que Él produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Se acuerdan de ese verso? Está en Filipenses 2, del 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y cuando Pablo se refiere a esto, él está diciendo que el Padre, cuando entregó a su Hijo, a Jesús, y Jesús muere en una cruz, Jesús ofrenda su vida como sacrificio, tomando tu lugar y el mío, y Él muere en una cruz y vence en una cruz. Él nos da la posibilidad del querer, porque el querer es lo que Dios hace adentro de nosotros. Y el primer paso que tenemos que dar es reconocer a Jesús, reconocer su sacrificio y entregar nuestra vida a Él. Ese es el primer paso. Y entonces el querer nace dentro de nosotros. Y si nosotros seguimos el ejemplo de vida de Jesús y creemos, entonces el Espíritu Santo comienza un proceso de santificación continua. Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que usted es santo. Legalmente, posicionalmente, Dios lo mira como santo, porque ya sus pecados fueron tirados a lo profundo de la mar y la sangre de Cristo los limpió. Pero comienza un proceso de santificación en el alma, porque aunque el Espíritu se santificó así, de una sola, el alma viene, trae problemas, trae debilidades, trae pecado, trae conductas que no agradan a Dios, y esa alma tiene que ser santificada. Ese proceso de santificación es el que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces comienza el hacer, comienza ese hacer, lo que Dios hace a través de nosotros. Comienza a hacer eso, nuestras actitudes. Empieza un proceso de transformación y el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros podamos producir su fruto, producir el fruto del Espíritu Santo, amén. Entonces es solo a través del Espíritu Santo que luego de ser santos en nuestro espíritu, por la justicia de Jesús, pasamos a ese proceso de santificación continua y nos vamos santificando. Vamos limpiando nuestra alma. El Espíritu Santo comienza a sacar esas cosas allí. Comenzamos a ser liberados. Todos necesitamos ser liberados, amén.
Y el Espíritu Santo empieza a trabajar allí y empieza entonces el Espíritu Santo a trabajar en ese envase. A trabajar en el envase para fortalecerlo, para que ese envase pueda contener la unción que Él quiere derramar. Mire, ¿cuántos conocen el Volkswagen? El del 58, que fue el mejor Volkswagen que salió. Ese carrito es batallador. ¿Sabe que ese carrito lo hicieron los alemanes para la guerra? Ese carro es batallador. Pero ese carro tiene un tamaño, tiene una capacidad de motor. Y usted a ese carro no le puede enganchar un tanque porque no lo va a rodar. No lo va a mover. Tú tienes que buscar un gran camión con suficiente fuerza para engancharle el tanque y que lo pueda mover. Así somos nosotros. Dios no va, no puede. No es que no quiere, es que no puede derramar una unción mayor si el envase no se santifica, si el envase no crea estructura, no crea carácter a través del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que Dios tiene planes poderosísimos con ellos y Dios tiene un destino poderoso con ellos, pero están detenidos. ¿Por qué? Porque no hemos colaborado con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos transforme, para que el Espíritu Santo nos cambie, para que el Espíritu Santo haga ese envase tal cual como Dios lo necesita, para poder vaciar esa unción que Él quiere. Y nos conformamos con niveles de unción que, como es unción, nos conformamos y decimos, bueno, yo he experimentado la unción de Dios, yo he visto cómo Dios se mueve a través de mí. No es lo mismo que Dios te use para sanar un dolor de cabeza que Dios te use para sanar un cáncer. No es lo mismo. Y hay unciones para cada cosa. Hay unciones para cada cosa. Y Dios necesita derramar esta unción del último tiempo, que tiene que ser una unción poderosa, aún mayor que la que derramó en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos. Si la iglesia de Hechos, que estaban haciendo la iglesia, vivía en lo sobrenatural, ¿qué queda para esta iglesia que está cerrando la historia de la humanidad? Lo sobrenatural tiene que manifestarse. Y la semana que viene comenzamos con una nueva serie acerca del reino, amén. Y usted va a aprender muchas cosas allí. Entonces lo sobrenatural tiene que manifestarse, pero lo sobrenatural es una unción mayor, que necesita un envase que esté listo para recibir esa unción, amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen el bautismo del Espíritu Santo? No hablan en nuevas lenguas. Levante su mano sin temor. ¿Cuántos no tienen ese bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a ministrar aquí bautismo del Espíritu Santo, el pastor y yo, amén. Y Dios va a hacer algo, porque la iglesia militante tiene que estar preparada para enfrentar todos los desafíos que vienen, amén. Gloria a Dios. Y todo esto que hemos hablado, es lo que va a causar lo que dice Isaías, al final de Isaías 59, dice: y las naciones y pueblos teman desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Cuando una iglesia militante se levante en guerra, entendiendo cuál es su posición, entendiendo cuál es su llamado, entendiendo que necesita santificarse, que necesita que el Espíritu Santo obre. Nosotros no podemos ponerle freno a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. No debemos hacerlo, porque para pasar de un nivel a otro tiene que haber un proceso mayor. Tiene que haber un proceso mayor. Y a veces, por el temor de enfrentarnos a los procesos, preferimos quedarnos así. Mire, si el gusano no dijera, me voy a someter a este proceso, me voy a envolver allí con la seda, y ahí me voy a quedar en esa oscuridad tanto tiempo, y lo hace porque sabe que viene una gloria mayor. Si no, no tuviéramos mariposas. Si no, todos los gusanos fueran gusanos.
Yo quiero ser mariposa. Yo quiero ser mariposa. Dios nos creó con una capacidad, con un potencial. Si no, mire la semilla. Cuando usted agarra una semillita de caraota, una cosa así chiquitica, una cosa así, siempre póngale en una servilleta con agua. Todos hicimos eso. Y usted va a ver cómo nace. Y después la siembra en tierra y usted va a ver cómo saca una vainita, no con una semilla, con muchas semillas. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Por eso Jesús cayó a tierra y murió. No había otra manera, no había otra forma de que usted y yo fuéramos salvos si Jesús no hacía eso. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros de que es un principio que tiene que tener la iglesia. Necesitamos morir a nuestras formas, a nuestras maneras. Necesitamos morir a nuestras debilidades. Necesitamos morir a nuestros miedos. Necesitamos morir a nuestra ansiedad, a nuestras depresiones, a nuestro estrés. Necesitamos morir a eso para que el Espíritu Santo pueda entonces glorificarse, para que todo el mundo pueda ver y pueda probar esa unción, esa agua que refresca la sed y no se consigan con un vaso vacío que no le calma la sed a nadie. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies en esta mañana.